O no sé si es que no hay audio. Que viven hoy en situación de discapacidad y a sus familiares, toda la orientación acerca de ponerle a la mano de manera inclusiva todos los trámites y servicios que brinda el gobierno municipal, todos los programas sociales que están puestos a su disposición. Eso lo hicimos y lo institucionalizamos, construyendo por primera vez en la historia de México y de Zacatecas el primer programa municipal de inclusión de las personas con discapacidad en Guadalupe, Zacatecas 2023-2024. Eso nos dio la posibilidad de que estemos avanzando ya con un documento en firme y que no quede en un ejercicio que se acaba un periodo de gobierno y ya no hay continuidad. Ahorita ya estamos ejerciendo un nuevo periodo de gobierno y la inclusión a la discapacidad sigue su curso. Es importante destacar también que no perdemos de vista el escenario global que hoy vivimos, en donde cada vez se intensifica más el uso de las tecnologías de información y comunicación. Estamos claros que la sociedad, las empresas, el gobierno migraron hacia la Internet de las cosas. Estamos claros que hoy las tecnologías de la información están presentes en nuestra vida cotidiana. Por eso es que nosotros en nuestro Atlas Municipal de Discapacidad tenemos la oferta de servicios que tenemos en el gobierno municipal de Guadalupe. Agregamos también la información del gobierno del estado de Zacatecas a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Pero también tenemos información del gobierno de México. Imagínense ustedes que en México tenemos un programa integral de pensión universal para personas con discapacidad. Es decir, los 6.2 millones de mexicanos que hoy tienen una discapacidad reciben un apoyo económico bimestral para satisfacer sus necesidades básicas. En ese Atlas Municipal de Discapacidad también tenemos información internacional como la que nos arroja de manera frecuente la ONU. El otro aspecto a destacar es que en este Atlas Municipal de Discapacidad, pues es una herramienta digital inclusiva. Imagínense ustedes que ahí tenemos cartografiado, que tenemos georreferenciado, dónde está cada una de las rampas que tenemos en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, para la fácil acceso y movilidad de las personas con discapacidad en las calles. Imagínense que tenemos georreferenciado el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, en donde de manera integral se atienden distintos tipos de discapacidad y además de manera gratuita. Imagínense que ahí está la biblioteca Braille, que ahí está todos los espacios que se tienen para los distintos tipos de discapacidad. Ya tenemos más de 45,000 visitas a este sitio. El otro aspecto a destacar es que, como lo mencionaba el profesor Rafael en un inicio, nosotros como gobierno municipal hemos conectado la teoría con la práctica. Imagínense ustedes que a partir de las distintas definiciones que nos arroja la propia Naciones Unidas, nuestra propia Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que aplica para el Estado mexicano en sus distintos ámbitos territoriales, se enfoca a referir que la discapacidad es un tipo de limitación física, intelectual o sensorial. Nosotros quisimos dar un paso adelante e incorporar en nuestra propia definición que ahí en el tema de la discapacidad es importante atender a la persona que se lo vive en esa situación, su entorno social, pero además visibilizar cuál es el papel que juega su núcleo familiar. Nosotros estamos trabajando a través de los distintos tipos de discapacidad visual, motriz, auditiva, lingüística, mental. Es importante decirles también que nosotros vamos de la mano con la Agenda 2030 para el desarrollo, esos objetivos de desarrollo sostenible, concretamente el ODS 3 que habla de la salud, el 10 que habla de reducción de las desigualdades, el 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles y el 10 sobre paz, justicia e instituciones sólidas. A partir de estos estándares internacionales, pues hemos venido trabajando articuladamente con distintas instituciones del plano nacional y estatal. Por ejemplo, lo que ustedes ven en pantalla del lado izquierdo es la presidenta nacional, la presidenta estatal y la presidenta del DIF municipal. Del lado derecho, ahí nos ven en cada una de las clínicas y hospitales que tenemos en la zona conurbada Zacatecas, Guadalupe, distribuyendo trípticos. Repartimos 7,200 trípticos para dar a conocer cuáles son las
diversidad de información que tenemos en torno al Atlas Municipal de Discapacidad. Ahí ponemos en el centro nuestra visión humanista y nuestra política pública de derechos humanos. Y no lo hacemos en el escritorio. Salimos de manera cotidiana a las calles, a las colonias, al territorio en donde viven las personas en situación de discapacidad. Y además les incorporamos, como está ahí en pantalla, cada evento que se puede, ahí está la traducción a lengua de señas mexicanas. Pero no solamente eso, sino que a las personas que actualmente viven en situación de discapacidad se les incluye. Tenemos una cultura que hemos venido fortaleciendo en los últimos años para darle voz y visibilidad. No solamente les tomamos en cuenta en sus opiniones, en sus sugerencias en torno a esta problemática que hoy se vive sobre la discapacidad, sino que además impartimos cursos de capacitación. Además, ahí está, por ejemplo, en pantalla Eric, que atiende en Ventanilla la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. A Zenét Medina, que también tiene discapacidad visual y que es nuestro enlace ante el Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, y el compañero Juan Antonio, que administra la biblioteca en lectoescritura braille y que además da clases gratuitas en esa modalidad. Tenemos también el primer y único banco en todo el estado de Zacatecas, un banco ortopédico donde de manera gratuita durante 6 meses les prestamos estos aparatos funcionales. No solo eso, sino con el talento de nuestros propios compañeros del gobierno municipal, como el caso de Octavio Frausto, hemos desarrollado aparatos funcionales adaptativos, prótesis para pierna, brazo, que con el apoyo y recursos estatales del DIF y de otras instancias, pues se le dona totalmente gratuito a esta persona que vive hoy en situación de discapacidad. ¿O qué decir de los aparatos funcionales inteligentes para la movilidad? ¿O qué decir de nuestro primer informe, que por primera vez hace 2 años elaboramos un informe de gobierno en lectoescritura braille, o las actas de nacimiento que entregamos también en braille? O imagínense ustedes por un momento que están en Perú, que están en Colombia, habían escuchado en su país, en su universidad, que haya presentación de libros y que en la presentación del libro le sorprendamos al autor del libro elaborándole una versión en lectoescritura braille y que en la mesa de comentaristas uno de ellos sea una persona en situación de discapacidad visual. Con eso estamos innovando y estamos dando un paso adelante en materia de inclusión. ¿O qué decir de nuestro sistema de movilidad inclusiva, donde hemos transitado del tradicional bastón para las personas en situación de discapacidad visual? Lo que ustedes están viendo del lado izquierdo es el compañero Ramón Lozano, que aparte de traer su bastón con sensor, trae otro aparato aquí en el pecho, que es el que está aquí de color amarillo, y trae unas tipo gafas, todo con sensor, y además las gafas traen recarga con fotocelda solar. Entonces estamos hablando de un mecanismo inteligente que está haciendo uso de las tecnologías de la información, interconectado por GPS, para que sus familiares estén en tiempo real monitoreándole y dándole seguimiento a donde está. El siguiente paso es conectarlo con el C5, que es la plataforma de seguridad pública que tenemos aquí en Zacatecas, para que también sea un mecanismo de protección y de fácil búsqueda de las personas. El otro aspecto muy reciente, apenas hace cosa de 4 semanas, estrenamos el primer circuito de movilidad inclusiva, un circuito de movilidad inclusiva, como ahí está siendo estrenado por el compañero Juan Antonio, en donde tiene piso podotáctil, en donde le estamos incorporando a la señalética de las calles texto en lectoescritura braille, en donde vamos a incorporar muy próximamente la información de este circuito de movilidad inclusiva, pues con semáforos inteligentes, con audio, con sensores. El otro aspecto es que también le damos atención a las personas con discapacidad auditiva, trabajando murales con lengua de señas mexicanas, entregando aparatos funcionales para aquellas personas que tienen discapacidad o limitación auditiva. De todo esto que les estoy comentando de manera muy rápida, porque el tiempo apremia, pues hemos entendido que en el gobierno municipal de Guadalupe el trabajo en equipo ha sido fundamental, y por eso nos hemos posicionado como pioneros
Imagínense, en mi país hay 2.471 municipios mexicanos y nosotros vamos un paso adelante en este tema de la inclusión de la discapacidad. Y esto lo hemos logrado siendo solidarios y siendo cooperativos con universidades mexicanas e internacionales, y también haciendo este intercambio de saberes como lo estamos haciendo hoy en esta clase espejo. Y otro aspecto a destacar es que nuestro Atlas Municipal de Discapacidad, hasta antes de lo que fue el circuito de movilidad inclusiva, que ese sí implicó asignación presupuestal, todos los otros 3 años los hicimos con 0 presupuesto, pura gestión. Por eso agradecemos al Instituto Politécnico Nacional, a la UNICAP, a la Universidad Interamericana para el Desarrollo, a la Universidad Autónoma de Zacatecas, que nos han acompañado en este proceso para su difusión y posible replicación de este proyecto en otros municipios mexicanos y en el resto del país. Y como ya lo decía el profe Rafael, ahí está en pantalla esa tertulia del 4 de noviembre del 2023. Imagínense tener más de 44,000 personas conectadas en tiempo real en esa tertulia abordando el tema de la discapacidad. Ahí está en pantalla la ingeniero Miriam García Zamora, que es la directora general del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Todo este ejercicio, todo este mecanismo de colaboración nos ha dado la oportunidad para que nuestro presidente municipal, José Saldívar Alcalde, haya tenido la oportunidad de presentar físicamente, presencialmente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, nuestra buena práctica de promoción y fomento a los valores, con énfasis en la inclusión de las personas con discapacidad. Hasta allá hemos llevado hasta allá a este máximo escenario mundial que atiende las políticas públicas de alcance internacional y global. Por eso es importante decirles, nosotros no nos quedamos cruzados de brazos, como ahí aparece en pantalla, que llevamos ya 4 premios nacionales consecutivos que nos otorga el Estado mexicano, que nos otorga el Gobierno de México a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED, de la Secretaría de Gobernación. Esos 4 premios relacionados a modernización de alumbrado público, a unidad de atención a la violencia, al Atlas Municipal de Discapacidad, al programa de promoción y fomento de los valores. Los premios los colgamos ahí en la pared. Nosotros seguimos trabajando año con año, por eso apenas en febrero del 2025, en el marco de los foros de consulta del Plan Nacional de Desarrollo, llevamos a cabo en Zacatecas, de todos los foros que se organizaron, aquí fue el de discapacidad e interseccionalidad, y ahí presentamos una propuesta concreta, que en las 100 principales ciudades del país se pongan en marcha los circuitos de movilidad inclusiva. El Gobierno de México nos dice que empieza por la Ciudad de México, que va a continuar con Guadalajara y con Puebla, y que va a retomar las propuestas integrales que estamos planteando nosotros desde el Gobierno Municipal de Guadalupe, Zacatecas. Con esto cierro mi intervención. Me pidieron 20 minutos, cosa a la que me ajusté. Aquí están mis referencias y quedo a la orden para sus preguntas y comentarios. Muy bien. A ver, si me permite, maestro Rafael, y también con su autor Guzmán. Primero quisiera, a nombre de los estudiantes de acá de la Universidad Tecnológica del Perú y también de mi persona, darle las felicitaciones y por su intermedio, pues también al que dirige todo ello, el señor José Saldívar, ¿no? Que es el que encabeza pues este proyecto de inclusión de las personas con discapacidad. Algunos comentarios brevemente para darle nuestra realidad acá en Perú, ¿no? Y también luego pasaré con algunas preguntas que los estudiantes de acá tienen para usted. Bueno, el tema de la persona con discapacidad en el Perú, pues, a diferencia de lo que usted nos muestra, todavía falta mucho que hacer, ¿no? Si bien es cierto, existen mecanismos internacionales que incluso nos han obligado a nosotros en Perú tener que crear una ley, ¿no? De la persona con discapacidad en la cual prevé pues el reconocimiento de los derechos absolutos de la persona con discapacidad, la idea de que vive en igualdad entre todos. Sin embargo, por lo menos en el Perú, todavía nos falta
romper la barrera principal que tienen las personas con discapacidad, que básicamente sería pues las barreras actitudinales o sociales, ¿no? Que prácticamente son las que ponemos las personas que no estamos en esa situación, ¿no? Por ejemplo, ocurre, aquí en el Perú la ley obliga que todo estacionamiento prevea uno especial para las personas con discapacidad. Hay accesos, o se ha mejorado en cuestión de la infraestructura para tener rampas, de acceso para la movilidad de la persona con discapacidad, pero sin embargo, no se respeta ello. O sea, si una persona no encuentra un espacio dentro de un estacionamiento, pues simplemente se agarra a ello. Las rampas de acceso están bloqueadas por otros vehículos, o incluso, lamentablemente ahora, por lo menos en la ciudad donde vivimos, tenemos problemas con los residuos de basura, ¿no? Que están acumulados ahí, y también eso imposibilita a que pueda una persona trasladarse pues de manera independiente o autodeterminada, que justamente, ¿no? La Municipalidad de Guadalupe, a través de este Atlas de la persona con discapacidad, creo que está intentando cambiar y lo está logrando, ¿no? Entonces, quisiera felicitarlo nuevamente, doctor Guzmán, por su intermedio al doctor José Saldívar, ¿no? Por esta iniciativa, que ya dejó de ser iniciativa, ¿no? Y se ha convertido, creo yo, en una realidad. Entonces voy a dar pase a algunos estudiantes que han preparado algunas preguntas a partir de su ponencia, doctor, que queramos que nos puedan poder resolver ellas. A ver, ¿algún estudiante? A la doctora, fuerte por favor para que te escuche. ¿Por qué la prevalencia de discapacidad tiende a ser menor en países desarrollados en comparación con países en desarrollo? ¿Se escuchó, doctor? Sí. Ya. Esta es una pregunta muy interesante porque en este caso estamos haciendo análisis en relación a lo que significa la presencia, la prevalencia de la discapacidad en los países en desarrollo y en las economías subdesarrolladas. Ese dato revelador, ese 80% que se concentra en los países en desarrollo, pues se asocia principalmente en un asunto del tema de la salud pública. Cuando revisamos el tema de la discapacidad, tengamos en cuenta lo siguiente. Las personas en situación de discapacidad viven así por nacimiento, viven así por algún accidente o viven así por alguna situación de enfermedad. Esos son los tres principales factores. Entonces, cuando revisamos cómo está el asunto de la esperanza de vida, cuando revisamos cómo está entre países desarrollados y subdesarrollados, cuando revisamos cómo están los mecanismos de salud pública en relación a la prevalencia a enfermedades como la diabetes, enfermedades y problemas cardiovasculares. Aquí estamos tomando en cuenta que esa atención que se tiene o esa falta de atención para ese tipo de enfermedades, pues es lo que va ocasionando que se intensifique o que se incremente de manera en un mayor grado en los países en desarrollo. Es decir, si mientras en las economías desarrolladas tienen la posibilidad de hacer atención temprana para determinados padecimientos de salud en nuestros países, para determinadas atención médica especializada, vas al médico, al especialista y te dan la cita. Hoy estamos en un 29 de abril, pues ¿qué te gusta? Que te toque la cita para dentro de 4 o 5 meses. Pues ya cuando te toca que te traten, que te atiendan, en estos 4 o 5 meses tu problema de salud pública ya se agudizó o con riesgo hasta que se haya perdido la vida. Entonces eso es importante a tomar en cuenta, y por eso esa reflexión que estamos haciendo es que en próximos ejercicios vamos a seguir profundizando en los análisis, en la relación entre discapacidad y desarrollo, así como planteamos
en el mes de septiembre en un 5º Congreso Internacional de Ciencia, Ética, Ciencia y Educación en relación al tema de la discapacidad, pues ahí poníamos en la mesa cómo impacta el asunto conceptual en cuanto a la educación, en cuanto a la ética, pero también poníamos en la mesa cómo los adelantos de innovación y desarrollo tecnológico pueden incidir de manera positiva o favorable en ese aspecto. Y ese es otro de los asuntos a considerar. El avance tecnológico ha favorecido a prevenir o atender esas situaciones en cuanto a la discapacidad. Y el otro aspecto es el aspecto preventivo, el aspecto de la cultura de la inclusión de la discapacidad. Mientras ahorita, ya para cerrar esa idea, mientras ahorita Gabriel hacía referencia a cómo no se respetan los espacios exclusivos para las personas con discapacidad, pues ahora que inauguramos el circuito de movilidad inclusiva, pues de pronto los niños pensaban que era el caminito para la bicicleta, entonces estaban ellos utilizándolo para el caminito de la bicicleta. Por eso es que generamos los trípticos, por eso es que generamos la señalética, por eso es que empezamos a informar en las escuelas, empezamos a comunicar a los habitantes cuál era el uso, cuál era el beneficio y cuál era el impacto social de ese circuito de movilidad inclusiva. Estamos generando una cultura de la inclusión de la discapacidad y eso es otro de los desafíos que tenemos por delante en estas naciones del sur global, de América Latina y el Caribe, llámese Colombia, llámese Perú, llámese México o cualquiera de nuestros países hermanos, al igual que en el caso de África. Y no debemos perder de vista también el asunto de la violencia y de la delincuencia. Imagínense que en el mundo más de 120 millones fueron desplazados de su territorio, de su país, de su vivienda por causa de guerras, de violencia. Y detrás de esos actos de violencia y de guerra va de por medio el asunto de las personas que de pronto se ponen en situación de discapacidad ante el impacto de un asunto de guerra o de violencia. Gracias. Estudiante de la TIC, y sobre cómo pueden acelerar ¿Cómo pueden hacer funcionales las políticas públicas a las personas con discapacidad? Pues aquí es de la mayor relevancia. No basta con tener un programa y decir que en Guadalupe, Zacatecas, México, tenemos el primer banco ortopédico. No basta con decir que tenemos un atlas municipal de discapacidad. No basta con decir que tenemos un centro de rehabilitación y educación especial y que está todo eso de manera gratuita, y no basta con decir que tenemos una política pública en México como la pensión universal de las personas con discapacidad que atiende a la totalidad de la población en situación de discapacidad, sino para que esa política pública sea inclusiva para las personas con discapacidad. Para eso necesitamos generarle herramientas de infraestructura inclusiva para su libre movilidad en las calles, como es el circuito de movilidad inclusiva. Por eso también es importante que en los distintos mecanismos que tenemos de difusión de programas sociales y de actividades del gobierno municipal, en este caso, le incorporemos contenidos y formas de comunicación para la inclusión de las personas con discapacidad. Por eso ustedes ven que nuestros informes de gobierno, por eso ustedes ven que nuestras actividades culturales, por eso ustedes ven que hasta en nuestros eventos deportivos donde son masivos, ahí donde se ocupa, ahí está una persona haciendo traducción a lengua de señas mexicanas. Ahí donde se ocupa, nosotros entregamos el reconocimiento, hacemos el libro, hacemos el informe, hacemos las tarjetas informativas, poniéndolas en la lectoescritura braille. ¿Para qué?
para que estén de fácil acceso hacia las personas en situación de discapacidad. Y sobre esa inquietud que nos plantea Manuel Fandiño, pues decimos, el siguiente paso es que en nuestra plataforma le vamos a incluir la traducción a lengua de señas mexicanas con breves videos para el contenido de nuestro atlas esté comunicándose con lengua de señas mexicanas. Eso es la mejor manera de que la política pública se haga inclusiva para las personas en situación de discapacidad, no nada más del municipio de Guadalupe, no nada más del estado de Zacatecas, no nada más de México, porque les recuerdo, 1.300 millones de personas alrededor del mundo hoy viven en situación de discapacidad. Eso significa que si formamos a esos 8.200, pues prácticamente 1 de cada 6 personas vive en situación de discapacidad o limitación. Con eso cierro mi pregunta y te agradezco, Emanuel. Pues muchas gracias por este espacio que nos brindan y ahora toca la reciprocidad y que de pronto en próximos días tengamos la oportunidad de recibirles en la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Zacatecas, también con mis estudiantes. Sería un placer que tengamos un ejercicio como el que el día de hoy tuvimos. Muchas gracias. Gracias. Bien, igual agradecerle al doctor Guzmán por su predisposición, por habernos pues sobre todo motivado, ¿no? A que en realidad pues los cambios inician básicamente con la actitud, ¿no? No solamente la actitud de cada uno, sino que también el Estado tiene que contribuir en ello, ¿no? Entonces aceptamos la invitación y cuando guste pues estaremos encontrándonos en otro espacio educativo. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo a la distancia desde Guadalupe, Zacatecas, México. Éxito, estudiantes, y a seguir adelante con su formación académica.